Hola, ¿qué tal? Bienvenido. S- Cumpliendo la promesa del video anterior, vamos a hacer un análisis de las necesidades de los centros de acopio de la Ciudad de México. Para esto, nosotros vamos a obtener los datos. Estos datos fueron obtenidos de la página de datosmexico.com. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser una simulación con ruido. Es decir, vamos a meter números aleatorios para ejemplificar si te dan estos resultados, para otros valores que tú quieras meter, para tener un poquito más a detalle cómo vamos a hacer el análisis de los centros de acopio. Pues bien, primero vamos a limpiar, a cerrar todo lo que tengamos en nuestra terminal y en este caso, como son 10 documentos, primero vamos a analizar el documento 4. Pudieron haber sido cualquiera de los otros. Entonces, esta función va va a devolver, va a concatenar un string. Entonces, si esto lo metemos a un for, observamos que todo se llama libro, mete el número, ya que la i es un entero, lo transforma a un string y le damos la extensión del archivo Excel. Posteriormente vamos a leerlo, lo vamos a leer como celdas. En el video anterior ya hablamos de cómo podemos leer los diferentes archivos. Y también vamos a leer la matriz. Esto de range nada más especifica en qué rango vamos a hacer nuestras lecturas. Posteriormente vamos a hacer un análisis de las coordenadas de dónde es más probable, si tú vives en la Ciudad de México, dónde puedas encontrar un centro de acopio. Pues bien, hacemos un preprocesamiento, es decir, vamos a quitar acentos, vamos a quitar mayúsculas, minúsculas, para que todos lo tengamos en un mismo formato y tengamos el contexto un poquito más claro al momento de hacer los conteos. Esta función va a devolver números enteros, es decir, supongamos que que aquí en el preprocesamiento hacemos un listado, va a devolver un número de cuánto es el listado, a diferencia de cómo es un poquito semejante a como lo hace el ENG. Aquí es donde les mencionaba cómo hacemos la reserva bueno, donde le metemos un poquito de ruido, un poquito de aleatoriedad al sistema para analizar casos variables. Puede ser que tengamos que, si tú quieres realizar este ejemplo y vayas a la página, encuentres una actualización en donde mueva un poquito los datos. Por eso le hicimos el 10%. Pues bien, esto lo hacemos con CB Partition. Metemos el número de documento, que es este dato, recuerda que fue lo que obtuvimos en este número de aquí. Aproximadamente en estos datos son 336 más o menos. Y bien, ahora le metemos esta función que especifica que queremos solo en este caso es el 1% de variación de los datos. Me equivoqué, posteriormente cuando suba este código a GitHub lo modificaré. Después vamos con los índices de formación para la validación cruzada. Utilizamos esta función de aquí, índices de validación cruzada. De nuevo, aquí los testeamos. Ahora hacemos un contador de frecuencia. Para esto vamos a utilizar la palabra buff of words, en donde va a devolver el número de veces que se repite cada palabra en cada colección de documento. En la parte anterior teníamos que, por ejemplo, si necesitábamos pañales para adultos, empezaba a contar cuántas veces son pañales, cuántas de y cuántas adultos. También si teníamos pañales para bebé, pues ya son dos veces, de ya son dos veces, y así sucesivamente. En esta sección vamos a eliminar aquellas palabras que no aparezcan más de dos veces, ya que si suponemos que esto es una gráfica con un estilo de campana gaussiana, están en un extremo que no nos interesan, su probabilidad de que vuelvan a aparecer es muy baja. Y aquí vamos a eliminar las palabras que no es, que no, que no se contengan en el documento. Recuerden, es muy importante que para que se cumpla el 10% esto debe de ser punto uno. Pues bien, entonces para que nuestro documento funcione a la perfección debemos cumplir con el cálculo de la mínima perplejidad, es decir, donde se haga menor
donde haya menor probabilidad va a ser lo ideal, ya que nosotros podemos este, justificar el costo del procesamiento, pero no podemos justificar una probabilidad que no sea tan acertada. Entonces, con esta línea vamos a devolver la el mínimo de perplejidad de las probabilidades. Aquí con este símbolo nos olvidamos de ese dato porque con log p devuelve la perplejidad calculada, como les estaba mencionando. Aquí metemos los valores obtenidos de que se formaron en estas secciones de aquí. Y con estas funciones vamos a obtener cuánto tiempo fue que se tardó en realizar el cálculo. Entonces aquí observamos que para la iteración 0 tenemos esta probabilidad. Para la iteración 10 me parece que... No, para la iteración 20 observamos que hacemos los conteos de 20 en 20. Es tanta y vamos observando que aquí en la probabilidad de 121, 121 ya que empezamos en 1 da un salto de 20 en 20, en la sexta iteración llega a 121, es la mínima. Entonces, para graficar el modelo de las palabras que son las más cercanas a ellas, creamos la figura. No, esta gráfica es de cómo graficamos esto de aquí, para que se vea así. Ya hemos tenido videos de cómo graficamos, entonces nos vamos a saltar un poquito de esto. Nada más que quiero especificar que con esto de aquí podemos hacer que en el mismo plot, en vez de utilizar hold on, podemos graficar dos distintas con diferentes escalas. Observamos que en esta llega de 190 a 230 quizás. Y en estos hablamos de una gráfica de punto 1, punto 9, punto 10 a lo mucho. Si lo graficáramos todo, no veríamos nada, veríamos prácticamente una línea paralela en el eje 1, no, ni siquiera en el eje 1, en el punto 0, y veríamos cómo toda esta gráfica en color negro absorbe todo visualmente y no lo veríamos detalladamente. Poner dos gráficas por separado no se me hizo adecuado. Entonces por eso pusimos estas. Aquí tenemos el número de tópicos, la validación de la mínima perplejidad. Y aquí tenemos los tiempos. Y observen que graficamos al mismo tiempo y ya, básicamente. Recuerden que estas dos líneas es para que cuando nosotros decidamos exportar la imagen o aplicar un publish, nos devuelva, nos maximice la pantalla. ¿Y qué observamos en la terminal? En la terminal observamos el número de iteraciones que fueron necesarias para el cálculo. Observamos que más o menos en la iteración realmente 24 fue donde se obtuvo la mínima perplejidad. Esto, ¿cómo lo obtenemos? Evaluando la función, buscamos el valor mínimo. En esta función vamos a ignorar el valor a y nos concentramos en el número de tópicos, que es en la posición en donde en el vector se encuentra el mínimo valor. Y ya, básicamente para tener un gráfico de palabras vamos a utilizar esta función. ¿Cuál es el gráfico de palabras? Es el siguiente que observamos. Entonces, esta iteración con este análisis de palabras para los centros de acopio, podemos observar que agregando un 1% de ruido, observamos que lo que más se necesitan son jeringas, pasta, jabón, guantes, eh, agua oxigenada probablemente, desechables, alimentos, pasta dental, vendas, gasas y ya. Ahora, vamos a hacer el análisis para el texto completamente puro. Es decir, no vamos a agregar esa particularidad del 10%, el 1% de ruido en los datos, porque al estar haciendo las pruebas nos percatamos que hubo un momento donde la máxima prioridad era pedir una mayonesa, cosa que sabemos que cuando hay un derrumbe o una situación de desastre, no necesita, la prioridad no es una mayonesa. Entonces vamos a hacer un análisis realmente puro. Entonces aquí lo mismo.
hacemos la lectura, limpiamos pantalla, hacemos la lectura, escogemos los mismos datos y aplicamos la función de preprocesamiento. Estas la vamos a analizar hasta el final del video. Y vamos a hacer el contador de frecuencias. Si recuerdan, aquí era donde, en una diapositiva antes, era donde metíamos el ruido. En este caso particular, aquí ya no lo metemos. Entonces, hacemos la colección de palabras, removemos y eliminamos las palabras que no nos interesen y calculamos el mínimo de perplejidad aquí mismo. Entonces, vean, esto es algo curioso, porque primero hice una iteración con hasta el máximo de las palabras que teníamos, que son, recuerden que son como 336, en saltos de 20-20 para ver dónde podría ser en donde nosotros tuviéramos la mínima perplejidad. Después nos dimos cuenta que estaban más o menos entre 100, de 0 a 100. Entonces cambiamos y observamos que le puse 101 porque recuerden que dentro de los for empieza en 1 y con los saltos de 20-20 así llegábamos a 101. Si no, llegaría a 81 y ya no haría el análisis. Y aquí observábamos algo. Después redujimos el rango y por último validamos. Nos dimos cuenta que probablemente nuestro valor estaba entre 0 y 1 y aquí fue donde, por eso hay tantas iteraciones con los mismos valores. Y solamente aquí fue donde nosotros dijimos, ¿sabes qué? Pásame esas coordenadas para el análisis de palabras. Observamos que en la primera iteración, como les comentaba, va de 0 a 330 y tantos. Y vemos como aquí hay una mínima perplejidad, aquí puede haber otra. Aquí hay otra mínima y más o menos compite con esta de aquí, pero necesitamos la más pequeña. Entonces, como son saltos de 20 en 20, puede ser que en un punto no estemos analizando correctamente. Entonces, volvemos a hacer otra iteración y observamos de nuevo que más o menos cómo se comporta la gráfica. Entonces, puede ser que en estos valores vaya más o menos así una curva, que vaya completamente. Entonces puede haber aquí dentro un valor mínimo. Entonces ahora lo realizamos hasta 50 y vemos que de nuevo hasta 10 se sube completamente. Entonces puede ser que aquí haya un valor mínimo. Observando esto de aquí, más o menos aquí llega como a un absoluto, a como que más o menos aquí llega a ser estable la gráfica. Entonces analizamos un poco más cerca y observamos ya el último del 0 al 10. Recuerden que en estos casos no podemos tomar intervalos como un punto 1, punto 5, no, aquí tienen que ser enteros. Entonces, observando esto, vemos que no necesitamos realmente muchas iteraciones. Es más, con solo una iteración tenemos el mínimo de perplejidad. Esto lo sabemos después de varias iteraciones. Pudiera ser el caso que en la mínima hubiera sido en el número 8. Entonces, para eso es más o menos este análisis, para poder medio visualizar dónde están las mínimas probabilidades. Cabe mencionar que no podemos hacerla uno por uno hasta llegar al 333 o 36 más o menos, porque pudiera darse el caso de que las probabilidades son tan bajas que MATLAB dijera, ¿sabes qué? Esto tiende a 0 y aquí no existen probabilidades y empieza a hacer cosas medio extrañas. Entonces, pues vamos a ver cómo quedó el gráfico de palabras. Como habíamos observado, ponemos la validación mínima para obtener su mínimo valor, que realmente no nos interesa, pero sí nos interesa el número de tópicos, que en este caso es 1, como ya habíamos observado. Entonces ponemos nuestra colección de palabras, le decimos que haga una iteración. Algo que no les había mencionado es que esta palabra calcula las probabilidades de Fitman, me parece. Eh, en la descripción les voy a poner correctamente el nombre de esta función. Y lo obtenemos. Entonces vamos a graficar el número de palabras. Primero observamos que en la iteración, lo que nos devolvió la terminal, vemos que solamente requirió de una iteración. La 0 prácticamente no la contamos. Y ese es el artículo que nos quedaría del análisis de 330
36 centros de acopio. Observamos que lo primero que nos piden son artículos, podemos suponer que son personales de higiene personal, porque son las siguientes palabras que más se repiten. Solicitan también muchos alimentos, agua, jeringas, herramientas de curación, ahí podemos suponer que son vendas, cosas así. Embotellada, suponemos que es agua embotellada, enlatados. Limpieza, aquí vemos que hay cobijas, toallas, pañales, pero vemos que ya no empiezan a ser tan necesarios. Entonces, si quisiéramos nosotros dar algo para algún centro de acopio, según nuestro análisis, estos podrían ser las cosas que más podrían solicitarse. Podemos, si no sé si esto nos permite hacer un zoom. No, puede que no. Los estaremos checando, pero si descargan la imagen, aquí podemos darnos cuenta que piden plumones. Algo no tan solicitado, pero sí solicitados, al igual que los dulces, unas saladas, latas, cubrebocas. eh, pero nuestra prioridad serían estos. Igual algo que según en este análisis sería el chocolate, no me imagino mucho para qué. Palas igual son necesarias. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y estas son las funciones que utilizamos. La función de perplejidad se construyó obteniendo los documentos, la bolsa de palabras, el número de documentos que nosotros estábamos ocupando, los saltos que íbamos a hacer y el límite de los saltos. Aquí debí de haber modificado la función para que también agregáramos el límite inferior, que en este caso debería de estar aquí. Disculpen. Entonces analizamos el número de tópicos, ocupamos la probabilidad de hace un ratito y esto recuerden que nos devuelve la perplejidad calculada a partir de las probabilidades. Y ya. Entonces aquí es la función donde se grafica. Ya habíamos hablado de para qué sirve set, ya les había comentado para qué es el doble YY axis. Y ya, básicamente creo que aquí ya todos lo deberían de dominar viendo el primer video de la serie de MATLAB. Y las funciones de preprocesamiento. Aquí con esta función vamos a poner del texto en mayúsculas o lo que esté en mayúsculas en minúsculas. Aquí vamos a tokenizar el texto, es decir, si en nuestra obtención del documento de Excel nosotros encontramos alguna palabra como cualquiera, como se necesitan palas, se necesitan tal cosa, se necesitan tal agua embotellada, aquí se empiezan a crear tokens y dentro del token se crean una colección de strings en donde se van a almacenar nuestros documentos. Luego borramos la puntuación, es decir, vamos a borrar comas, vamos a borrar puntos, vamos a borrar acentos con esta función de aquí. Luego vamos a remover las palabras vacías, es decir, vamos a remover todos los espacios que tengamos, tal vez algunos tabuladores que se hayan pasado. Y aquí lo que les comentaba, vamos a remover las palabras cortas que sean del tamaño de 2 o las palabras muy largas del tamaño de 15. Después de aquí vamos a hacer unas colecciones de los lemas. Esto solamente funciona para colecciones de libros basados que estén en español, me parece que en alemán y en coreano. En otros idiomas esta función realmente no sirve, pero por si ustedes están haciendo un análisis en inglés, les anexo estas dos líneas de código que les pueden servir de mucho. Pues bien, en próximos videos vamos a empezar a hablar de cómo vamos a poder predecir qué es lo que algún centro de acopio de los que estudiamos aquí mismo, qué es lo que pueden necesitar. También vamos a hacer un análisis de dónde es lo más probable que si tú estás en un derrumbe donde haya un centro de acopio. Y también vamos a estudiar las coordenadas de este centro de acopio, en donde es probable que haya un centro de acopio y vamos a pasarlas a un gráfico para poder más o menos visualizar dónde es la mayor concentración de centros de acopio. Recuerden que todos estos análisis son en la Ciudad de México. Este análisis se realizó en los días que conforman aproximadamente del
del 31 de noviembre al 3 de diciembre hasta donde se hizo este video. Si, si posteriormente se hace un análisis pueden cambiar los datos. Si se cambia de región van a cambiar los datos. Entonces para que tengan en cuenta esto. Mi nombre es Ricardo Gallegos y los estaré viendo en un próximo video. Adiós.